Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día martes. Hoy es día martes 24 de junio del año 2025. Martes 24 de junio del año 2025. Estamos ya prácticamente cerrando este sexto mes y lo que hemos estado viendo, lo que yo he estado viendo a nivel mundial es alarmante, sí, en parte es profético porque profecía se está cumpliendo, es esperanzador porque Dios está con nosotros y nos está advirtiendo de lo que viene, pero al mismo tiempo es bastante delicado. Delicado porque todo lo que yo en lo personal estoy viendo, quiero darle mi punto de vista personal de acuerdo a lo que yo he recibido de parte de Dios. Y que podamos, usted puede analizarlo a la luz de la palabra, usted puede cuestionarlo, refutarlo si usted quiere, pero lo que yo estoy viendo es muy delicado. Muy delicado, es esperanzador, al mismo tiempo es alertador porque nos alerta para que nos preparemos. Creo que estamos en tiempos finales, lo veo en la escritura definitivamente, y aunque algunos me llaman alarmista, quiero decirle que es lamentable cuando un creyente tiene los ojos cerrados. Y un dicho de mi abuela: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aparte de ello, es triste poder ver la ignorancia en mucho cristiano y lamentablemente incluso en mucho ministro. Hace poco leía algo que postearon en un buen Spanglish, algo que postearon un pastor, en donde sí decía que Estados Unidos, al ver todo lo que está pasando, todas las protestas, tanto México, mexicanos como en pro de Palestina, decía él que es imposible que le puedan hacer algo a Estados Unidos porque Estados Unidos siempre ha sido Estados Unidos. Pero lo que él ignora es que la profecía dice en Daniel que el anticristo tomará la más grande de las fortalezas, y esa es Estados Unidos como la potencia mundial en armamento número 1. En armamento, en economía, en ciencia, en todo lo que usted pueda saber, o todo lo que usted quiera saber en tecnología. Todas las plataformas de internet están aquí, lo que es YouTube, Facebook, Twitter, todos están aquí, Telegram. O sea, la tecnología la tiene Estados Unidos, la economía la tiene Estados Unidos, el armamento lo tiene Estados Unidos. Entonces, la escritura dice claramente en Daniel que el anticristo tomará la más grande de las fortalezas. Y eso implica que Estados Unidos va a ser tomado por el sistema del anticristo, exactamente como estamos viendo
están siendo tomadas las naciones. El Reino Unido ya prácticamente es musulmán. Todos los líderes, alcaldes, por lo regular alcaldes, jueces, policía, todos son prácticamente musulmanes a estas alturas. Son musulmanes de nacimiento, sin contar con los musulmanes por conversión. Creo que estamos en un tiempo peligroso, un tiempo delicado, esperanzador, sí, también, porque sabemos que nuestro amado Jesús vuelve y nos tenemos que preparar para ese arrebatamiento. Pero antes del arrebatamiento debo recordarle que no vamos a escapar de una persecución, porque ya mucho cristiano está siendo perseguido en muchas naciones, y no solamente perseguido, sino también muerto por causa de la fe. No había querido tocar el tema concerniente a todo lo que está pasando, ahora más cuando vemos la guerra de Israel e Irán, y el presidente Trump queriéndola hacer de héroe para frenar esa guerra. No ha podido frenar la guerra Rusia-Ucrania. Frenó la de Pakistán contra Afganistán. La frenó de un día para otro. Me parece que era Pakistán contra Afganistán, si mal no recuerdo, o era la India, me parece, contra Pakistán o Afganistán. Una de ellas. Perdónenme, no lo recuerdo bien. Pero lo hizo de un día para otro. La guerra Rusia-Ucrania no ha podido porque el sistema está haciendo que se mantenga, el sistema del anticristo está haciendo que se mantenga viva esa guerra, para poder en Ucrania tener todos los laboratorios para inventar bombas bacteriológicas. Por otro lado, buscando la manera de que Rusia sea enemigo de la OTAN, para que se levanten todas las naciones y combatan contra Rusia. Ahora la guerra de Israel contra Irán, a pesar de que Trump dijo ayer precisamente que ya había un camino para cesar esa guerra, cesar el fuego, en donde comenzaba la paz entre Israel e Irán. Se acababa la guerra, hoy parece a las 7 de la mañana, pero antes de que llegara la hora, Irán bombardea a Israel e Israel también le responde. El presidente Trump se molesta porque, y con una palabrota ahí en vivo, dice que ellos no saben lo que están haciendo. Así dijo Trump de Israel y de Irán. Lo que ignora Trump es que ellos sí saben lo que están haciendo. Por un lado, Irán sabe que tiene que destruir a Israel, y por otro lado, sabe Israel que tiene que defenderse porque también la venida de su Mesías está cerca y se están preparando para el tercer templo, aunque yo no veo en realidad un tercer templo que vayan a levantar. Y yo creo que al final el anticristo que se va a sentar en el templo, para él sería humillante sentarse en un templo hecho por Israel, puesto que ellos odian a Israel, incluyendo el diablo en la persona del anticristo. Yo más creo, y déjeme un pensamiento en voz alta, como decía mi abuela, que en donde se va a sentar en el anticristo es en la mezquita de Omar. Allí precisamente, porque para él será un orgullo sentarse
en un templo hecho por su raza. Bueno, en medio de todo esto, hermano, yo quiero decirle algo. El tema de esta noche, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Le he puesto un título: un plan predeterminado por Dios. Un plan predeterminado por Dios. Isaías 14:12, Señor, bendice tu palabra. Isaías 14:12 dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Otro día estudiaremos el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, tú has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te ven te observan, te contemplan y dice: ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos? Verso 17, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro, pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado, como ropa de muertos, traspasados a espada, que descienden a las piedras de la fosa, como cadáver pisoteado. No estarás unido con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra. Recuerde que al diablo le habían dado la tierra. Eso fue lo que le dijo al Señor: todo esto te daré porque a mí me fue entregado. Y cuando le mostró todos los reinos de la tierra, dice: has matado a tu pueblo, que no se nombre jamás la descendencia de los malhechores. Aquí en ese pasaje que hemos leído hasta ahorita, en el libro de Isaías 14, del verso 12 en adelante, vemos claramente todo lo que hizo el anticristo y vemos su caída. Porque dice, cuando le comenta a Isaías, dice: ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Luego habla de la caída: todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro. Tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado, etcétera. Usted léalo despacio. Entonces habla de cómo el anticristo gobernó la tierra, porque recuerden, son 7 años. Pero habla de su caída. Dice: no estarás unido con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra. El sometimiento, en el contexto del capítulo 14, verso 12 de Isaías, en el contexto, en el verso 5 dice: el Señor ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes, que golpeaba con furia a los pueblos con golpes incesantes, que sometía con ira a las naciones en persecución incesante. Este verso es el verso 5. Nosotros comenzamos en el verso 12. Pero este verso, el contexto del verso 12, cuando dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana?, prácticamente nos deja claro que viene una persecución. El sometimiento de las naciones será con persecución incesante. A los pueblos va a ser con persecución incesante. Porque claro, los líderes, los presidentes, los congresos, el senado de cada nación ha sido ya comprado por el sistema. Jueces, distritos escolares, etcétera, han sido comprados por el sistema, claro, con dinero. Porque la escritura habla claramente, dice que a los que le reconozcan, según el libro de Daniel,
les repartirá la tierra por precio. Pero ¿cuál es el precio? Que trabajen con el sistema. Por eso es que yo creo que en el caso de Lula da Silva, en el caso de Trudeau de Canadá, en el caso de Macron de Francia, son presidentes que jamás van a salir ya de donde están. ¿Por qué? Porque la promesa del anticristo a ellos es que van a gobernar siempre, pero tienen que trabajar bajo el sistema, repartirá la tierra por precio. ¿Cuál es el precio? Que trabajen con ellos, que trabajen con el sistema. Pero el pueblo va a ser perseguido, eso lo estamos viendo, ya lo estamos viendo en Polonia, lo estamos viendo en Inglaterra, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Canadá, estamos viendo en Nigeria, están matando a los cristianos. Y es que, amados hermanos, la persecución sobre la iglesia de Jesucristo es inminente. Viene Mateo 24, dice que el principio de dolores será con guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos. Pero el principio de dolores fue cuando el Señor se fue. Hoy estamos en los dolores de parto. En los dolores de parto. Entonces, el sello número 1 se abrió desde que el Señor se fue de la tierra. Vino como imitación del verdadero Cristo. Ese es el espíritu del anticristo, el sello número 1, donde viene un hombre montado en un caballo blanco y se le dio espada y salió venciendo y para vencer. Ese es el espíritu del anticristo. Pero habla aquí de que este hombre puso al mundo como un desierto, derribó sus ciudades, a sus prisioneros no abrió la cárcel, sacudió los reinos de la tierra e hizo temblar la tierra. Eso es todo lo que el anticristo ya comenzó a hacer. Pero falta que se presente la persona. Estamos hablando del espíritu del anticristo, aunque la persona ya está. Pero luego habla de la caída, en donde dice todos los reyes de las naciones yacen con gloria, dice cada uno en su sepulcro, pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado. Entonces nosotros tenemos que entender que por permisión divina el anticristo va a hacer estragos en la tierra, lo cual ya lo estamos viendo. Comenzó fuertemente desde el COVID-19, que sabemos fue una bomba biológica o bacteriológica que mató millones de personas y que al final siguieron matando por medio de las vacunas. Eso es ya un secreto a gritos, ya lo han publicado en YouTube, en todas las plataformas, médicos incluso. Ahora, esto que yo le estoy hablando, amado hermano, es lo que el Señor me reveló en este capítulo. Y no hemos entrado en lo más fuerte porque hay muchas cosas que extraer de este capítulo. En el verso 21, cuando habla de los hijos espirituales del anticristo, del sistema, dice, preparad para sus hijos el matadero. A causa de la iniquidad de sus padres, aunque estamos hablando de los hijos espirituales del anticristo, estamos hablando de un sistema llamado Islam. Porque hay una iniquidad. Acuérdense que el anticristo va a reinar por medio de la ayuda de un Dios extraño. Pero como es musulmán, entonces quiere decir que él no va a honrar al Dios de sus padres, exactamente como lo dice Daniel. Y este verso 21 dice, preparad para sus hijos el matadero, a causa de la iniquidad de sus padres, que no se levanten y tomen posesión de la tierra y llenen de ciudades la faz del mundo. Entonces lo que ha venido sucediendo con todo esto no es solamente
el que se le dé asilo a los pueblos musulmanes por causa de todo lo que está pasando en el Medio Oriente, sino lo que buscan es que salgan haciendo alusión a asilo en las naciones, pero en realidad el verdadero trasfondo de esto es una invasión a nivel mundial, en donde musulmanes están llegando a todas las naciones, y no se diga en esta nación bajo el gobierno de Biden, que por lo menos entraron a Estados Unidos unos 30 millones de musulmanes. Trump está lamentablemente equivocado y está deportando latinos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, sudamericanos, centroamericanos, pero no sabe que la verdadera amenaza está en los musulmanes que no vinieron a hacer desastres aquí, sino dejan que los latinos los hagan, pero ellos están esperando el momento para entrar en acción y poder secuestrar Estados Unidos, lo mismo que hicieron en el Reino Unido, como lo están haciendo en Francia, como lo están haciendo en Polonia, como lo están haciendo en Irlanda, como lo están haciendo en Canadá, etcétera, y etcétera. ¿Por qué? Porque la visión de ellos es tomar posición de la tierra. Esto es lo que dice el verso 21 claramente. Que no se levanten y tomen posesión de la tierra y llenen de ciudades la faz del mundo. Aquí en Estados Unidos ya, hermano, están de por sí, están ya preparando ya levantar ciudades. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es crecer en número, y cuando crecen en número toman el control de los puestos de gobierno. Acuérdese que los imperios anteriores y las guerras de Israel contra los enemigos era tomar las puertas. Y las puertas representan los puestos de gobierno, que es lo que están haciendo aquí. En lo que respecta a Biden, pues ya Estados Unidos había sido tomado. Entra Trump y todavía una resistencia tanto de demócratas como de una minoría de republicanos corruptos que todavía están trabajando para el sistema. Lo que estamos viendo a nivel mundial es la invasión de las naciones. Aquí en Estados Unidos, Nueva York ya prácticamente está tomada por los musulmanes, y uno de los candidatos a gobernador, alcalde de Nueva York es musulmán. Ellos lo gritan, muerte a América. Pero aquí dice, prepara a sus hijos para el matadero, a causa de la iniquidad de sus padres, que no se levanten y tomen posesión de la tierra y llenen las ciudades del mundo. Una de las cosas, hermano, es lo que yo estoy viendo ahora es una invasión a nivel mundial. Y verdaderamente observo todo lo que está pasando, y no es algo que a mí me guste. Y había batallado mucho con mi alma. De hecho, he batallado mucho con mi alma desde la entrada del gobierno de Trump, inquiriendo en lo profundo de mi ser, porque yo dije, bueno, en el momento que entre Trump a la presidencia, pues va a empezar a deportar a todos los musulmanes. Pero claro, él está ignorante de esta verdad bíblica, y él no sabe que la verdadera amenaza está en los musulmanes. Y ha deportado muchos ilegales, sí, en realidad ha deportado muchos criminales, pero está deportando justos por pecadores, cuando en realidad la verdadera amenaza está entre todos los musulmanes que han entrado. Es una invasión definitivamente. El verso 22 de Isaías dice, yo me levantaré contra ellos, dice el Señor de los ejércitos, cortaré de Babilonia
nombre y sobrevivientes, descendencia y posteridad, declara el Señor. Acuérdese que aquí está hablando de Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Está hablando de la cabeza de las religiones, que en este caso no es solamente el Islam, sino también es el catolicismo, los budas, los krishnas, etcétera. ¿Por qué? Porque como se están ahorita encauzando para después ver la diferencia entre dos iglesias solamente. El ecumenismo compuesto por todas las religiones y el cristianismo compuesto solamente por cristianos nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque pues llaman al catolicismo como que fuera el verdadero cristianismo cuando no lo es. Pero Dios promete aquí, porque en el verso 21 dice, preparar a sus hijos para el matadero, a causa de la iniquidad de sus padres, los padres que siguen a un Dios Alá, que no se levanten y tomen posesión de la tierra y llenen las ciudades del mundo. El Señor dice en el verso 22, yo me voy a levantar contra ellos, declara el Señor de los ejércitos, y voy a cortar de Babilonia. Habla del sistema espiritual compuesto de todas las religiones, comenzando por el Islam. Acuérdese que a los que enfrentó y confrontó Elías antes de ser arrebatado fue a los seguidores de Baal, que es el Islam, y a los seguidores de la Acera, que es el catolicismo. Esa historia se vuelve a repetir. Esa fue la batalla que enfrentó también Gedeón, cuando el Señor le dijo, derriba el altar de Baal, de Baal, y luego el que está a la par, que es el de la Acera. O sea, el catolicismo vuelve y el Islam, adoradores de Baal. Dice el verso 23, la convertiré en posesión de erizos, habla del sistema babilónico, y en aguas estancadas, y la barreré con la escoba de la destrucción, declara el Señor de los ejércitos. En este pasaje pensaba por un momento, qué triste es criar hijos para el matadero. Aquí dice claramente, yo me levantaré contra ellos, voy a cortar de Babilonia nombre y sobreviviente, descendencia y posteridad. En otras palabras, yo pensaba verdaderamente qué delicado es la función de padre, porque uno tiene que encauzar a sus hijos por el camino correcto, y solamente hay un camino correcto, el cual es Cristo y su evangelio. Pero lo que sucede con el Islam es por causa de una mala instrucción para seguir a un Dios falso llamado Alá y a un falso profeta llamado Mahoma. El Señor dice, yo me voy a levantar contra ellos, declara el Señor, cortaré de Babilonia nombre y sobrevivientes, descendencia y posteridad, declara el Señor. Entonces quiere decir, Él dice, hey, que no se levanten, que tomen posesión de la tierra. Dice, yo me voy a levantar contra todos ellos. Claro, eso no se ha cumplido. Esto no se ha cumplido todavía. Como tampoco se ha cumplido la caída del anticristo. Lo que se está cumpliendo ahorita es la toma de la tierra que ya comenzó bajo un sistema de opresión. Como dice, es aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Eso es lo que comenzamos a ver ya, cómo el sistema está tomando la tierra, está invadiendo las naciones, porque después de invadirlas viene la imposición de la ley Sharia, que es la ley política religiosa de los musulmanes, del Islam, que va a ser impuesta. Esa va a ser la ley política y religiosa, la ley Sharia. Es la que va a regir a las naciones, y la religión mundial va a ser los seguidores de Baal, el Islam. Entonces, en el verso 24, porque le pusimos al tema un plan predeterminado por Dios, resumamos esto que hasta ahorita hemos dicho.
Lo que está sucediendo ahora es la toma de las naciones. Lo que va a suceder es que al final va a aparecer el anticristo, la persona del anticristo, y luego después que aparezca la persona del anticristo viene la caída del anticristo. Cuando viene la caída del anticristo es porque Dios ya se levantó contra ellos. El verso 24 dice, ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, oiga lo que le voy a decir, por eso se llama un plan predeterminado por Dios. Ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, dice el Señor. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Está hablando de un futuro. Esto es profético. Verso 25, quebrantaré a Asiria en mi tierra y la pisotearé sobre mis montes. Entonces su yugo se les quitará de encima y su carga será quitada de sus hombros. Está hablando de Israel. Le van a quitar el yugo y le van a quitar la carga de sus hombros. Pues recuérdese que aquí habla de Asiria como parte del sistema del anticristo déjeme buscar la palabra, que incluye a Asiria, porque los 7 imperios se van a volver a juntar, lo que es Egipto, Asiria, Babilonia, Medos persas, Grecia, Roma y el Imperio Otomano, que es Turquía. Voy a repetirlo. Egipto, Asirio, Babilonia, Medos persas, Grecia, Roma y el Imperio Otomano. Por eso es que incluye a Siria también en la profecía. Pero sigue diciendo, ha jurado el Señor de los ejércitos, diciendo ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Es profético. Quebrantaré a Siria en mi tierra, la pisotearé sobre mis montes, entonces yo se les quitará encima y su carga será quitada de sus hombros. Esto no ha pasado. Pero oiga lo que dice el verso 26. Este es el plan acordado contra toda la tierra. Y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Esto es lo que a mí me hizo descansar. Descansar, pero al mismo tiempo entender para prepararme para lo fuerte que se avecina. ¿Por qué? Porque, como le repito, yo deseaba, creía que cuando Trump entrara iba a deportar a toda esa cantidad de musulmanes que entraron para secuestrar Estados Unidos y tomar Estados Unidos exactamente como lo profetiza Daniel. Tomará la más grande de las fortalezas. Pero como no pudieron ahora, con el fraude, de nuevo, plantar a Kamala Harris como presidenta, porque Dios maneja los tiempos, como veníamos diciendo antes de las elecciones, Dios lo que hizo fue frenar el tiempo de los hombres, pero el tiempo de Dios siguió corriendo. Entendiendo que Dios todavía tiene planes por medio del presidente Trump, ahora que voló 3 depósitos o 3 áreas en donde se tenían armas y tenían uranio y tenían ya prácticamente construyendo sus bombas nucleares, que al final lo van a conseguir, porque es profecía. Pero yo en lo verdaderamente en lo personal, yo no quisiera que fuera así, pues. Me refiero a que el deseo mío era que expulsara a todos los musulmanes, pero batallé mucho con mi alma desde que Trump entró a la presidencia, porque repito, se centró
deportando gente que en realidad ya había hecho vida aquí, gente de trabajo, gente honrada, gente que no estaba haciendo estragos en las protestas. Y sin embargo, no se ve que expulsen musulmanes porque ellos están agazapados, escondidos, porque se acerca el momento cuando van a secuestrar Estados Unidos, porque se tiene que cumplir la palabra de Daniel, que tomará la más grande de las fortalezas. Lo que a mí me tranquilizó en parte, pero al mismo tiempo me puso en alerta, es que todo esto que está pasando en las naciones es un plan de Dios. Como dice, ciertamente, como lo había planeado, así sucedió. Está hablando en un tiempo futuro, pero pasado. O sea, hablando de todo lo que el anticristo va a hacer, hablando de la caída del anticristo, hablando de la invasión de las naciones. O sea, no está en una secuencia, sino está alternado, pero en veces de adelante para atrás y de atrás para adelante. Aquí habla de la caída del anticristo, lo cual todavía no ha aparecido, pero habla también de la caída de la descendencia y la posteridad de todo el Islam que enseñan o instruyen a sus hijos a que adoren un falso Dios y un falso profeta. Pero de pronto me doy cuenta que el Señor dice, todo esto yo lo había pensado y así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Este verso habla de pasado y presente, pero un pasado que todavía no ha sucedido, de pasado y futuro. Dice, ciertamente tal como lo había pensado, pasado, así ha sucedido, futuro, pasado, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Porque esto todavía no se ha cumplido. La caída del anticristo, la caída de la posteridad de los seguidores de Baal. Quebrantaré así en mi tierra. Luego sigue diciendo, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Este es el plan, dice el verso 26, acordado contra toda la tierra. Y esta es la mano extendida contra todas las naciones. Si el Señor de los ejércitos la ha determinado, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y esto me hizo a mí, en parte, tranquilizarme, saber que esto no lo frena nadie, porque este es plan de Dios. La invasión de las naciones por medio del sistema de los musulmanes, por medio de las naciones musulmanas, y por ende del sistema del anticristo, esto no lo frena nadie. Y estoy 100% seguro que muchos musulmanes, porque recuérdense que tienen promesa por medio de Ismael también, y hay una bendición también para ellos, no para todos. Como tampoco la bendición es para todos los chinos, indios, negros, blancos, mulatos, etcétera, mestizos. Porque así como la iglesia de Cristo se va a componer de todas las razas, igual la iglesia falsa, seguidora del anticristo, se va a componer de todas las razas. Pero este es un plan de Dios. Todo lo que está sucediendo en las naciones es un plan de Dios, por permisión divina. La invasión de las naciones, en donde están tomando las naciones, en donde a estas alturas Reino Unido, que es otra de las potencias mundiales, porque el anticristo sabe dónde tiene que trabajar, pues prácticamente ya es musulmana, a tal grado que no dejaron entrar a la esposa de uno de los hijos del príncipe a una reunión de musulmanas, sino llevaba tapada la cabeza. Estamos hablando de un príncipe, hijo del rey de Inglaterra. Entonces esto se está poniendo serio y esto no lo frena nadie, hermano, porque Dios lo planeó, Dios lo pensó, Dios lo planeó y se va a cumplir. Dios ha acordado
un plan contra toda la tierra, ha acordado un plan contra todas las naciones. Él lo ha determinado. ¿Y quién puede frustrarlo? Nadie puede frustrarlo. Pero ¿sabe qué es lo triste? Como decía al principio, que mucha gente ni siquiera sabe qué es lo que verdaderamente está pasando. No saben qué es lo que verdaderamente está pasando en el mundo, incluyendo muchos ministros, incluyendo muchos cristianos. No saben que todo lo que está sucediendo con la invasión de musulmanes, esto va a llegar a todas las naciones. Lo asombroso es que no van a ser solamente musulmanes, sino van a ser cientos de miles de todas las razas. Hablamos de mexicanos, porque hay muchos mexicanos a favor de pro-Palestina ahorita. Hay americanos a favor de pro-Palestina en Estados Unidos. Hay centroamericanos, hay suramericanos de todas las razas. Y vaya usted o métase a escarbar un poquitito qué es lo que está sucediendo en Reino Unido, Irlanda, Polonia, qué es lo que está pasando en Australia, qué es lo que está pasando en España, no se diga, en España. Me contaba un pastor que un musulmán se hizo popó, pues ahí en un autobús se bajó los pantalones y ahí hizo públicamente, porque ese es un sacrificio a Alá, hacer popó públicamente. Esto es asombroso, asombroso, pero mucha gente desconoce lo que verdaderamente está pasando. Es un plan determinado de Dios. Nadie puede frenarlo, nadie puede cambiarlo. Lo triste de esto, amados hermanos, es que todos los participantes a favor de pro-Palestina, a favor del sistema, están ignorantes de lo que verdaderamente está pasando a nivel mundial. Yo creo que mucha de esa gente Dios la va a salvar. Dios la va a salvar. Pensaba hoy antes de sentarme o de volver, mejor dicho, porque ya tenía avanzado un poquitito esto que vine del trabajo a trabajarlo, vale la redundancia de palabra, a trabajar esto. Si mal no recuerdo, hace aproximadamente unos 15 años, sonó muchísimo que se iban a conquistar las naciones para Cristo, la falsa guerra espiritual de tirar vino, aceite, de tirar agua, de tirar sal, que son los 4 elementos que se usan en las ofrendas al Señor, de una falsa guerra espiritual, en donde el lema era: conquistaremos las naciones para Cristo. Pregunto, ¿las conquistamos así como lo está haciendo el Islam? Era una falsa guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual es doctrinal. Escrito está contra escrito está. Y en este tiempo final, muchos desconocen. Yo veo senadores, congresistas aquí en Estados Unidos que apoyan con un montón de mentiras y defienden a narcotraficantes, que de hecho en el tiempo de Obama y de Biden se les dio millones y millones a los musulmanes, especialmente a Irán. Obama se encargaba de mandarle millones y millones, y Biden se encargó de darles a Irán 16 billones que los tenían congelados en Estados Unidos por causa de un delito que tenían. Biden se encargó de que eso fuera suelto y se los dieran. Tiempo de Obama, tiempo de Biden, le mandaban 40 millones de dólares mensualmente a los musulmanes, diferentes naciones, y salían cantidad de dinero para
provocar las protestas, pagar las protestas, Black Lives Matter, tiempos de elecciones pasadas. Estados Unidos se encargó incluso de pagar todo para investigar acerca e inventar, el COVID-19. ¿De dónde salieron? De las arcas del tesoro de Estados Unidos. ¿Y quién se encargó de enviarlas para allá? El famoso doctor de la Casa Blanca, el doctor Fauci. Amados hermanos, esto no lo puede frenar nadie. Hay una invasión a nivel mundial. Es profético. Eso fue plan de Dios. ¿Por qué? Porque al final viene la separación del trigo y de la cizaña. El diablo lo sabe, sus seguidores no lo saben. Nosotros lo sabemos, Dios lo sabe, el Islam no lo sabe, no lo sabe. Muchos musulmanes se han convertido a Cristo, bendito sea el Espíritu Santo. Cristo mismo ha visitado a muchos y se han convertido a Cristo. Es tan asombroso, amados hermanos, porque la iglesia falsa estará compuesta de todas las razas y la verdadera estará compuesta de todas las razas. Pero qué triste es que mucho pueblo desconozca lo que verdaderamente está pasando. Y es aún más triste que aquellos que apoyan el movimiento musulmán pro-Palestina ni siquiera imaginan que están preparando a sus hijos para el matadero, en donde enseñan a sus pequeños muerte a Israel y muerte a Estados Unidos, y que la inteligencia humana se ha vuelto ignorancia, porque muchos en universidades estadounidenses apoyan el movimiento pro-Palestina, porque Obama, que hacía conferencias en las universidades, les decía que él era el Josué que les iba a dar la tierra prometida. Y muchos desconocen que la forma en que trabajan los imperios de los 7 que mencioné, lo que hacían era siempre conquistar primeramente a los jóvenes, ponerlos a su servicio y hacerles creer que trabajar para el rey era un honor, exactamente como lo hicieron con los jóvenes del libro de Daniel. Los 3 jóvenes y Daniel. Aunque Daniel y los 3 jóvenes siempre se mantuvieron cerca de Dios. Más Daniel, aunque todos fueron metidos al foso de los leones. Es tan asombroso Daniel, algunos dicen que fue Daniel quien estuvo ahí para desatarles las ataduras que tenían en el foso de los leones. Un cuarto ser que entró. Yo creo que era el Señor. Daniel fue exento del horno, no del foso de los leones, del horno. El que entró al foso fue Daniel, solo él. Mire, amados hermanos, es lamentable tanta ignorancia en cuanto a lo que verdaderamente está pasando. Los escenarios del fin, los acontecimientos proféticos o la escatología cristiana, tenemos que verla como tal y como es. Y aquí está escrito. Queremos nosotros conocer el fin, vayamos al principio. Y vamos a conocer mucho más que leer Apocalipsis, aunque hay que leerlo también. Pero es triste cuando uno ve que, por ejemplo, el Islam, instruir a sus pequeñitos, muerte a Israel, muerte a América, como llaman a Israel el Satán chico y a Estados Unidos el Satán grande. Estados Unidos va a ser tomado. Va a ser tomado de tal manera y lo van a poner al servicio del Islam. Yo quiero ir terminando con esto.
Qué triste es, amados hermanos, que hayan padres que le enseñen a sus hijos a seguir a un Dios falso. Exactamente lo que sucedió con muchos de nosotros como católicos. Muchos de nuestros padres, de nuestros abuelos fueron devotos de vírgenes, de santos, y eran ídolos falsos, hechos de oro, de plata, de madera, etcétera, de yeso, hasta que Cristo en su grande amor se nos reveló. Todos los seguidores de Baal, todos los seguidores de Alá, que al final de cuentas es Baal, y todos los seguidores del falso profeta Mahoma, es triste que ellos no puedan entender que quien murió en la cruz por sus pecados fue Jesucristo. Ellos dicen que ellos son salvos al caer la primera gota de su sangre a tierra cuando mueren como mártires. O sea, su salvación eterna por su misma sangre. Y donde les espera como premio, del otro lado, 70 vírgenes y 70 por cada una de ellas. Es asombroso tanta ignorancia. Es asombroso. Todavía es triste, asombroso y triste enseñar a los pequeños a seguir a un Dios falso. Es un plan, todo esto es un plan determinado por Dios. Todo lo que vemos con la invasión de las naciones es un plan. Dios lo está permitiendo porque nada puede hacer el hombre si no le es dado de arriba. Exactamente lo que el Señor le dijo a Pilato. Cuando le dijo, tengo poder para soltarte y tengo poder para entregarte. Jesús le dijo, nada puede hacer el hombre si no le es dado de arriba. Todo lo que estamos viendo a nivel mundial es un plan predeterminado por Dios. Nadie puede frenar la invasión que estamos viendo. Nadie puede frenar al sistema del anticristo. Nadie puede frenar todo lo que estamos viendo a nivel mundial, porque es profecía. Nadie puede cambiarlo, nadie puede frenarlo. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, hoy es una buena noche como para decirle, Señor, te entrego mi vida. Quizá tú no necesitas, como el pueblo musulmán, que venga Cristo y se les aparezca, o que el Espíritu Santo les hable audiblemente, o que vean al Señor en una visión, en un sueño. Tú nomás necesitas, como dice, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Si crees que el Señor murió por tus pecados, resucitó para tu justificación, tienes la palabra en la boca. Recíbelo como tu Salvador antes de que sea muy tarde. Y si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, vuelve porque los tiempos son malos, complicados y confusos, y solamente el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo pueden hacer que tus ojos sean abiertos y puedas entender el final de los tiempos. Y si alguien está enfermo, ahí donde estás, pon tu mano en la enfermedad y dile, Señor, yo creo que tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario. Arráncale un milagro. Él puede sanarte y quiere sanarte. Termino con esto.
Cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne. El día jueves, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo con ustedes con una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Y dale un clic a tu teléfono. Hoy hay más censura que en el gobierno anterior. Pero sé tú un portador de buenas nuevas. Hazle un clic a tu teléfono y comparte con tus contactos. Cuídense mucho y que el Señor los continúe bendiciendo ricamente. Oren por nosotros, nosotros también oraremos por ustedes. Bendiciones, amados.